Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón, que el amor que tu Hijo nos dejó, ese amor reine ya en nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, queremos darte gracias por darnos la oportunidad nuevamente de vivir este misterio, el misterio de la vida, Señor, porque nos regalas la vida cada mañana, Padre Santo. Queremos pedir por este hermoso encuentro, Señor, por cada familia que está reunida en este momento, escuchando este mensaje tuyo, Señor. Por eso queremos que nos regale tu Santo Espíritu, para que sea el Espíritu Santo dándonos el entendimiento, dándonos la sabiduría y poder conocer más de ti, Señor. Te amamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias, Padre Santo. Si olvidamos el de los demás, no permitas que caigamos en tentación, oh Señor, y ten piedad del mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acepta, querida Madre y Reina mía, toda mi persona y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo no soy capaz de conservarlo, dado a mis debilidades e inconstancia y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que vuelan en torno al sol. 1000 justos caen a mi izquierda, 10.000 a mi derecha, mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa Madre. Tenme que no caiga, conserva mis bienes que no me saquen, protege en mí la vida divina, defiende a quien a ti se ha consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío, eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada en cuanto a ti se confía. Eres la Virgen poderosa, nadie podrá hacerte daño, ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. Muy buenos días para todos, queridos papás. Los saluda Luis Melgarejo, soy catequista de la parroquia Santa Isabel de Hungría y laico consagrado a Jesús por María. Quiero darles la bienvenida a este tercer encuentro que se titula Invitados a colaborar con la obra de la creación. Venimos en una serie de invitaciones que nos hace nuestro Señor Jesús. Recuerdan la primera lección, invitados a la amistad, donde vimos cómo es Jesús la única amistad que de pronto puede ser fiel a nosotros y es la única persona que nos puede enseñar a nosotros a serle fiel a nuestros amigos, a nuestros semejantes. Vimos cuando Jesús en sus 2 grandes mandamientos que nos dejó en el segundo decía: amar a tu prójimo como a ti mismo, donde debemos amar a las demás personas como nos amamos nosotros mismos. ¿Y por qué por qué nos puso esa semejanza? Porque nosotros nos cuidamos, ¿cierto? Nosotros a veces con nosotros mismos no nos hacemos daño, no nos lastimamos, entonces Él quiere que con las demás personas tampoco seamos así. Y también vimos cómo la catequista Sandra nos dejó una actividad en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, 8, donde dice: hijos míos, amémonos los unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, ¿sí? Dios es amor, entonces Él nos refleja ese amor para que nosotros se lo podamos reflejar a las demás personas. Si nosotros no tenemos ese amor en Dios, nuestras amistades a veces con las personas, por eso es que se rompen, por eso es que se dañan, por eso es que no son amistades a veces sinceras o son amistades verdaderas. Entonces en esa lección vimos invitados a la amistad, donde Jesús nos invita a que seamos amigos de Él para que nosotros podamos transmitir esa amistad a las demás personas.
pasamos a una segunda invitación donde nos dicen invitados a la vida, ¿cierto? Y vimos cómo es nuestro Señor Dios creador del cielo y de la tierra, la única persona que le da vida a todo, a nosotros los seres humanos, cuando por medio del vientre de una madre nos da la vida a los seres humanos. Nadie mire, por mucho que intenten a veces las otras parejas y se quieran hacer pasar por mujeres o no sé cómo explico, no sé cómo transmitírselos a ustedes, pero la única persona que puede dar vida es nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, por medio del vientre de una madre. A veces nosotros nos vamos de aquí para San Gil y vemos cómo está esa maravilla de montes y de árboles en las montañas. Esa creación es de Dios. Nadie está por allá picando, ni echando, ni sembrando. Se siembran los cultivos, ¿sí? Esos cultivos que nosotros sembramos, ponemos la semillita para que la semillita nazca, pero ¿quién hace germinar esa semilla? ¿Quién hace ese proceso de la germinación? Esa vida la da Dios, ¿sí? Ahora, mis hermanos, el agua, por mucho que la ciencia estudie y los científicos saben la fórmula del agua, que es H2O, ¿cierto? Una molécula de hidrógeno, 2 moléculas de oxígeno, sabemos la fórmula y todos nos la enseñaron cuando estábamos en el colegio, pero por mucho que yo tenga las 2 moléculas de oxígeno y la de hidrógeno, yo no soy capaz de producir el agua, porque esa agua solamente la crea Dios. ¿Sí? En los nacimientos, cuando llueve, cuando nosotros sentimos que nos ha acabado el agua y nuevamente vuelve y nos llena esos ríos. Entonces vimos cómo es de importante esa invitación que nos hace Jesús, nuestro Padre Celestial, esa invitación a la vida, que solamente decir yo les doy la vida, hijos míos. Luego entramos a esta tercera lección, que es invitados a colaborar con la obra de la creación. ¿Qué es una invitación? Es cuando nos llaman a participar de algo, ¿cierto? Ay, me invitaron a una fiesta, es porque quieren que yo participe de esa fiesta. Jesús nos hace una invitación hoy, mis hermanos, a que participemos en esa obra de la creación, pero nos dice colaboremos. ¿Qué es colaborar? Es trabajar conjuntamente con otras personas en un bien común. Entonces Jesús quiere que entre todos trabajemos para colaborar con esa obra de la creación. Pero yo quiero transmitirles ahorita en este video que vamos a ver a continuación cómo son o cuáles son las 2 formas de poder colaborar con la obra de la creación. Porque pues tuve una experiencia en el transcurso de la semana. Yo le decía a las personas, venga, ¿cómo puedo colaborar yo con la obra de la creación? Ellos me decían, y más de uno me contestó, hay que cuidar las plantas, hay que cuidar los animales, hay que cuidar, sí, todo. Entonces yo les quiero transmitir, aparte de esa, la que le va a transmitir a sus hijos en este encuentro también de invitados a colaborar con la obra de la creación, yo les quiero invitar otra forma de cómo podemos colaborar. Entonces los invito a que veamos el siguiente video y nos veremos muy, muy próximamente, mis queridos hermanos. Que Dios los bendiga. En el principio creó Dios el mundo. Creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Es asombroso ver lo que Dios ha hecho. Todo lo que Dios hizo era bueno. Todo revela su grandeza, su bondad y su poder. Dios creó todas las diferentes clases de plantas y animales. Entonces formó el primer hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz y le dio vida. El primer hombre se llamó Adán. Entonces, Dios creó a la primera mujer para ser la esposa y compañera de Adán. La llamó Eva. Dios creó a Adán y Eva con algunas de sus características para que pudieran gozar de una relación íntima con Él. Ellos vivían gozosos en la presencia de Dios en un hermoso huerto llamado Edén. Allí no había sufrimiento ni muerte.
Dios le dijo a Adán: de todo árbol del huerto podrás comer excepto de uno. Si comieres de ese árbol ciertamente morirás. Pero un día Satanás tentó a Eva. Ella comió del fruto del árbol prohibido y su marido también comió. En ese momento se rompió su comunión con Dios. Dios es santo y las personas que pecan no pueden vivir en su presencia. Así que Dios sacó a Adán y Eva del huerto. Sufrieron esta vergüenza porque desobedecieron a Dios. Como resultado, Adán, Eva y todos sus descendientes han sufrido del dolor y muerte. Pero Dios continúa amando a los humanos. Ya había preparado un medio para que ellos pudieran volver y vivir con Él. En las Escrituras, Dios revela su plan para salvar a los seres humanos del pecado, la vergüenza y el castigo que ellos merecen, para que así puedan vivir para siempre en comunión con Él. Dios reveló parte de este plan al profeta Abraham. Abraham confiaba en Dios y le honraba. Dios prometió bendecirlo y bendecir a todas las naciones a través de él. Dios prometió darle muchos descendientes, tantos como la arena que está a la orilla del mar, y como las estrellas del cielo. Abraham creyó a Dios, y por haber creído lo declaró justo, y la gente lo llamó amigo de Dios. Un día, Dios probó a Abraham para ver si confiaba en él y obedecería sus mandatos. Le dijo a Abraham que tomara a su hijo y que lo sacrificara. Abraham sabía que era a través de ese hijo que Dios había prometido darle muchos descendientes. Sin embargo, confiaba en Dios y le obedeció. Por lo tanto, se preparó para ofrecer a su hijo como un sacrificio a Dios. Abraham levantó su cuchillo. Pero Dios le dijo: no lastimes al muchacho. Conozco que me temes y estás dispuesto a obedecerme. Entonces Abraham vio a un carnero trabado en un zarzal. Así que Abraham tomó el carnero que Dios había provisto y lo sacrificó a Dios en lugar de su hijo. Cuando Dios proveyó un carnero como sacrificio para morir en lugar del hijo de Abraham, Dios mostró su gran amor para la gente. También reveló su plan de proveer un sacrificio para morir en lugar de los seres humanos. Hace mucho tiempo, Dios les reveló a los profetas que Él enviaría a una persona sin pecado a morir en lugar de los descendientes de Adán, y esta persona quitaría el pecado y la vergüenza de ellos. Su sacrificio abriría para aquellos que creyeran en Él el camino para vivir en comunión con Dios para siempre. Los profetas llamaron a esta persona el Mesías. Dijeron que Dios enviaría al Mesías a salvar a la gente y que reinaría sobre ellos para siempre en nombre de Dios. Muchos cientos de años antes de su venida, los profetas hablaron sobre las cosas que el Mesías haría y lo que le sucedería. Un profeta llamado David dijo que Dios le diría al Mesías: «Tú eres mi hijo». El título, Hijo de Dios, describe la relación cercana del Mesías con Dios y su papel de Salvador y Rey. Un profeta llamado Isaías dijo: «Una virgen concebirá y dará a luz un hijo». Este niño es la eterna palabra de Dios, a quien Dios envió a la Virgen para nacer como un humano, para así revelar a Dios al mundo.
Los profetas también escribieron que el Mesías nacería en Belén. Ellos predijeron su entrada a Jerusalén como un rey y la traición que sufriría a manos de Judas, uno de sus amigos, por 30 piezas de plata. Los profetas dijeron que el Mesías daría su vida en sacrificio, pero que Dios le resucitaría de los muertos al tercer día. Los profetas llamaron al Mesías Hijo del Hombre y dijeron que volvería a la presencia de Dios en una nube y que Dios le daría autoridad sobre todas las naciones para siempre. Hace más de 2000 años vivió en este mundo una cierta persona llamada Jesús. Cuando la gente vio lo que él hacía, se preguntaron unos a otros, ¿será este el Mesías? ¿Se cumple en la vida de Jesús lo que los profetas dijeron acerca del Mesías? Esta película muestra quién es Jesús y algunas de las cosas que dijo e hizo y cómo están escritas en las Escrituras. En esta película, un hombre hace el papel de Jesús. Nadie es digno de hacer esto. Pero esta película ha sido hecha para que la gente conozca y aprenda sobre la vida de Jesús. Hola mis hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo les acabo de ir con este video que acabaron de ver? Bien, está muy bonito, ¿verdad? Cómo nos narra la existencia de la creación de Dios, la existencia de la creación de la humanidad, de Adán y Eva, y cómo esa humanidad nos lleva hasta el plan de salvación. Este video que acabaron de ver es el video del plan de salvación. ¿Por qué les quise mostrar este video? Porque de ahí vamos a partir de la creación y vamos a llegar hasta Jesús, que es nuestro Redentor, nuestro Salvador. ¿Sí? Pero antes quiero transmitirles a ustedes de que en todo encuentro es muy indispensable nosotros iniciarlo con oración. Por eso al inicio del video vimos o escuchamos un video de el Padre Nuestro, cantamos, hicimos una oración. Cuando inicié yo este video, el anterior video, perdón, hicimos una oración a nuestra Madre del Cielo, se llama la oración de la confianza, de San Luis María Griñón de Montfort. Quiero que usted, este va a ser nuestro primer compromiso o nuestra primer práctica. Yo les voy a enviar por interno en cada grupo la oración para que ustedes la copien en un papel, en una hojita. Y la van a poner encima de su peinado, de su mesa de noche o enfrente de su cama, donde ustedes todas las noches la vamos a leer. Pues la práctica por una semana. Si usted le queda gustando y se la aprende, muy bien, se logra el objetivo. Si no, pues hagámoslo por una semana. Vamos a rezar a nuestra Madre del Cielo la oración de la confianza, ¿sí? Pero la vamos a hacer con nuestro puño y letra. Entonces, el compromiso es enviar una imagen de la oración de la confianza en San Luis María Griñón de Montfort, ¿sí? A cada catequista. El otro compromiso vamos a verlo a lo último de este video. Todo encuentro inicia con oración a nuestra Madre del Cielo, pidiendo Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sea quien venga a cada uno de nosotros, entre a cada uno de nosotros, toque nuestro corazón, toque nuestra mente, toque nuestra alma, nos haga sentir cada palabra, nos regala esos dones, el don de la sabiduría, el don del entendimiento, el don del temor de Dios. Empezamos a entender cada palabra, que no sea yo quien les esté hablando, sino que sea las palabras que ustedes escuchen sean llegadas a ustedes como si fueran del Señor Jesús, que sea Él quien me esté hablando a mí por medio de su palabra. Que ese mensaje se quede en mí y así mismo pedirle ese discernimiento para que me ayude a entender, me ayude a saber qué hacer en cada cosa en las que yo voy escuchando. Y va acompañado también de la iluminación bíblica. La iluminación bíblica para hoy, para este encuentro, la encontramos en el libro del Génesis, capítulo 2, versículos 8 y 9 y capítulo 3 del 16 al 24. Vamos a leerlo y luego vamos a mirar el tercer encuentro, la tercera lección, que es a donde queremos llegar, a saber cómo puedo colaborar yo con la obra de la creación,
¿Qué puedo yo dar para colaborar con esa obra de la creación? ¿Qué puedo yo hacer? Dice la palabra, dice el Señor en la palabra, en el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 8, dice: el Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y en él puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo germinar del suelo toda clase de árboles, agradables a la vista y apetitosos para comer. Puso muchos árboles, agradables a la vista y apetitosos para comer. El árbol de la vida en medio del jardín y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Mire que puso varios árboles apetitosos para comer, muchos. Dice, y puso el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Habían dos árboles. De pronto les transmito porque nosotros muchas veces, a veces, no sabemos o no miramos o no, de pronto ustedes dirán, oiga, sí habían dos árboles, vamos a mirar y se van al Génesis. Recuerden, capítulo 2, versículos 8 y 9. Ahora vámonos al Génesis 3, del 16 al 24. A la mujer le dijo, multiplicaré tus trabajos cuando tengas hijos, con dolor parirás a tus hijos, tu deseo te arrastrará hacia tu marido, que te dominará. Al hombre le dijo, por haber hecho caso a tu mujer y por haber comido del árbol prohibido, maldita sea la tierra por tu culpa. Con trabajo sacarás de ella tu alimento durante toda tu vida. Ella te dará espinas y cardos y comerás hierba del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan, hasta cuando vuelva a la tierra, pues de ella fuiste sacado, porque polvo eres y en polvo te convertirás. El hombre llamó a Eva su mujer, porque ella es la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo al hombre y a su mujer unas túnicas de piel, y los vistió. Después dijo, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, por el conocimiento del bien y del mal. El hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, dijo el Señor en su palabra. ¿A quién estaba diciendo? Al árbol de la vida. No vayan a tender su mano y coman del árbol de la vida y así vivan para siempre. El Señor Dios lo expulsó del jardín de Edén para que trabajara la tierra de la que había sido sacado. Nosotros fuimos sacados del jardín de Edén para trabajar la tierra. Expulsó al hombre y puso delante del jardín. Expulsó al hombre y puso delante del jardín los querubines y la llama de la espada flameante para guardar el camino del árbol de la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, quiero transmitirles algo. Cada vez que nosotros estemos en un encuentro, en un grupo de oración o nosotros leyendo la palabra, cada vez que nosotros leyamos una parte de la Biblia y terminemos, concluimos diciendo, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora, cuando son los evangelios, que son San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, recordemos, no Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, no, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, porque ellos son santos, santos de la iglesia. Entonces, cuando son los evangelios decimos palabra del Señor, porque nos está narrando la historia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces contestamos, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, en ese video vimos ese plan de salvación. Nos lleva a la creación hasta cuando viene Jesús. ¿Por qué muestro este video? Porque estamos en una lección que se llama invitados a colaborar con la obra de la creación. Nosotros vimos que al principio creó Dios los cielos, creó la tierra, creó los árboles, creó los ríos, creó los mares, creó todo, ¿cierto? Inclusive nosotros, los seres humanos, somos la creación más perfecta de Dios. ¿Sí? Dijo nuestra hermanita Paola en el encuentro pasado, en Invitados a la Vida.
Dios insufló, Dios dio vida a ese ser, a nosotros, nos dio espíritu. Nosotros somos semejantes a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, nosotros somos creación de Dios. Cuando Dios terminó la creación, nosotros, en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 29 y 30, dice que el Señor Dios dijo: hagamos al hombre para que domine los peces del mar, las aves del cielo, los cuadrúpedos, las fieras campestres, los reptiles, y para que domine toda la tierra, para que se señoríe. O sea, hermanos, nos dejó como administradores de esa casa común, dice el Papa. De esa creación, nosotros somos los administradores. Por lo tanto, cuando nosotros muramos, debemos entregar cuentas a Dios de qué hicimos con la creación. Hermanos, recuerden, nosotros somos creación de Dios. Entonces, también nos va a preguntar: ¿usted qué hizo con su vida? ¿Qué hizo usted con esa vida que yo le di? ¿Sí la supo administrar? ¿No la supo administrar? Perdón. Entonces, Él nos dio a nosotros toda clase de árboles para que nosotros comiéramos, apetitosos y agradables a la vista, para que nosotros tuviéramos alimento, ¿sí? Y recuerden, 2 árboles en medio del jardín de Edén: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Mis hermanos, hoy a sus hijos se les está transmitiendo este mensaje también, pero a ustedes pues quiero llevarlos a ese plan de salvación, porque pues los niños, hablarles de esto, yo creo que eso cada papá debe empezar a transmitirle y a enseñarles también a ellos, ¿sí? Porque pues por este medio a nosotros nos queda muy difícil, pero también es trabajo de los papás llevarlos y enseñarlos por el camino espiritual, por el camino de seguir lo que debemos seguir, ¿sí? De velar por nuestra alma, de velar por nuestro espíritu, de velar por nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Recuerden, el cuerpo que nosotros tenemos es templo del Espíritu Santo, por lo tanto debemos cuidarlo. Entonces, mis hermanos, la creación para los niños y para nosotros también, nosotros somos administradores, por lo tanto debemos cuidar esa creación, debemos cuidar los árboles, debemos cuidar las plantas, debemos cuidar los animales, debemos cuidar todas las cosas que Dios nos ha dado, porque todo es creación de Dios. Pero aquí surge algo que me sucedió a mí hace unos 2-3 años atrás. Estábamos en una catequesis con niños y un niño me pregunta, estábamos en este tema y me dice: ¿y por qué los humanos matan los animales para comérnoslos? Si nosotros estamos transmitiendo de que debemos cuidar los árboles, las plantas, los animales, y matamos los animales para comérnoslos. Entonces aquí quiero transmitirle a ustedes de que Dios hace todo bien, Dios es perfecto y Dios hace todas sus cosas bien. Por lo tanto, Él nos dejó la cadena alimenticia, ¿sí? Yo puedo comer las carnes que Él me dejó para el alimento. ¿Qué sucede? Que nosotros no vamos a sacrificar una vaca Yo he matado gallinas, pero no nos la pasamos matando gallinas, pero sí hay gente que lo hace porque son las que son las que realizan ese trabajo. Por lo tanto, mis hermanos, de pronto yo sacrificar esos animales que Dios me ha dado para el alimento nuestro, no es pecado. ¿Qué es pecado? Ir a matar un cocodrilo para sacarle los dientes, porque eso no lo dejó Dios. Que de pronto tengo ganas de ponerme unos zapatos de leopardo, ir a matar un leopardo para quitarle la piel para hacerme unos zapatos. ¿Qué es malo? Ir a quitarle al elefante no sé el nombre, un cuerno esos que le salen al elefante para hacerme entonces yo un diente y tener un diente de cuerno de elefante, o tener en la casa una imagen o una cosa de algo, de un animal, ¿sí? O tener en la casa una cabeza de un búfalo. O bueno, son las cosas que Dios no nos ha dejado. O sea, hay cosas que Dios nos dejó y debemos nosotros, si quieres, seguir ese orden, ¿sí?
Entonces ahí es cuando nosotros no debemos entrar en escrúpulos y explicarle a los niños hay que explicarles, hijo, mire, a veces ellos le dan tanta importancia muchas veces a un animalito, o mismo nosotros también le damos la importancia a un perrito, ¿sí? He visto muchas personas que de pronto le dan tanta importancia que hasta los hacen como si fueran hijos. No, mis hermanos, mire, un animalito, él muere y ya, ¿sí? Él no tiene alma. Una plantica se seca y ya, ¿sí? ¿Qué debemos nosotros cuidar? Si me murió, planto otra. Si yo tengo un jardín en mi casa, debo estar pendiente de ese jardín porque yo lo quise tener y yo debo cuidarlo, ¿sí? Si yo no voy a cuidarlo, entonces no lo tengo. La creación de Dios es tan perfecta como les dije en un principio. Si usted va aquí para San Gil o para cualquier lado, para Medellín, va para la costa, usted ve kilómetros y kilómetros de zona verde, ¿sí? Donde Dios mismo, Él hace llover ahí, y esa creación, eso es lo que nos da el aire para nosotros, pero de pronto hay inmensidades donde nadie está cuidando eso, ¿sí? Entonces la creación de Dios a veces nos la regala porque Él, por medio de esa creación, nos da el aire, nos da muchas cosas que nosotros necesitamos, ¿sí? Y ellas se encargan por ejemplo, de hacer el proceso de fotosíntesis para podernos dar frutos cuando hay árboles frutales. También debemos tener en cuenta que hay cosechas. Nosotros sembramos las cosechas, las arrancamos, tenemos que arrancarlas porque es para nuestro alimento, pero por el hecho de que yo las estoy arrancando, y usted, por ejemplo, cuando usted siembra frijol y usted lo va a recoger y sabe que tiene que quitar la mata porque tiene que quitar el grano, entonces, ¿eso es pecado? No es pecado, pero todo eso es porque Dios nos ha dejado un orden. Si yo me quiero construir una cama para mí, y entonces yo necesito la madera, hay árboles que son para la madera. No ir a arrancar un árbol por allá de una parte donde es prohibido, donde sabemos que ese árbol se está ahí y tiene mucho tiempo, y es un árbol que no es para madera, y voy a arrancarlo porque yo quiero hacerme una madera, algo con ese árbol. No, hay cosas para todo. Entonces, en ese orden debo llevar yo las cosas, sin olvidarme de cuidar la creación. De que, por ejemplo, en un conjunto o inclusive en mi misma casa, yo tengo un árbol, debo estarlo podando para que él vaya creciendo. El hecho de que yo lo pode no es porque lo esté matando, lo estoy cuidando, ¿sí? Entonces son cositas que hay que entenderle y explicarles a los niños qué es bien y qué no es bien, ¿sí? Así puedo cuidar yo la creación. Ahora, hermanitos, vamos a la otra parte de las dos formas. Esa es una parte. ¿Por qué? Porque yo soy administrador de la creación. Yo debo entregar cuentas de esa creación que Dios me dio. Debo entregar cuentas si yo contaminé los ríos, si yo boté vasos. Mire, hermanitos, y más que por cosas de pecado o de que lo estoy haciendo mal, es por cultura ciudadana. Yo no me siento bien yendo por la calle botando un papel al piso. Yo sé que tengo que buscar una cesta y todo en su orden. Después pasa la basura y ese papel se lleva a un sitio donde se van a depositar, ¿sí? Entonces estamos haciendo como concluyendo a que las cosas, cuidando a la madre naturaleza, porque a veces ella nos pasa hojas, cobros, estados de cuenta, y por eso es que hay tantas cosas cuando ella se revela. Pero la creación de Dios debemos cuidarla en el más máximo. Entonces, hermanito, esa explicación para sus hijos, para que ustedes la transmitan. Ahora yo les quiero transmitir la otra parte. Nosotros somos creación de Dios. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva comieron de ese fruto prohibido? ¿Se acuerda que en el video dicen, porque ellos pecaron y perdieron la comunicación con Dios? Dice, porque Dios es santo y la persona que peca no puede estar en su presencia. ¿Se recuerdan esa parte? Hermanitos, mire, cuando ellos pecaron, entró el pecado al mundo. Tras el pecado entró la muerte. ¿Qué sucedió tiempo después cuando entró el pecado al mundo? No precisamente por nosotros, digamos, arrancarle una hoja a un árbol o por un animalito. Dios, recuerdan en Génesis capítulo 7 y Génesis capítulo 19, donde Dios destruye por medio del arca de Noé, destruye la humanidad. ¿Por qué la destruyó? Por causa del pecado. Recuerden que Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel, y Caín mató a Abel, luego empezó, y Dios dijo, no, Dios mío, esto no es lo que yo quería.
acabó con esa humanidad, después vino la otra, y después en Sodoma y Gomorra también hizo llover fuego y azufre, porque no había ni una persona justa. Y le dijo a Abraham, no hay ni uno justo, si hubiese uno, pero no había ni uno justo cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Entonces, mis hermanos, esto es lo que yo quería transmitirles a ustedes. Por culpa de ese pecado, Dios ha destruido la humanidad. Pero mire, no quiero que esto quede en sus corazones como que Dios, uy, Dios, ¿por qué hizo eso? Y inclusive en Génesis 3:15, donde dice, Génesis 3:17, dice, maldita sea la tierra por su culpa, le dice al hombre, ¿sí? Imagínense que la maldición de la tierra sea por causa de nosotros. ¿Por qué sucede esto, hermanos? Porque por medio de Adán y Eva nosotros perdimos la gracia. ¿Por culpa de qué? Del pecado. ¿Qué pasa con el pecado? ¿Qué pasó cuando nosotros comimos de ese pecado? Lo primero, nos creímos como dioses. ¿Se acuerdan que la serpiente le dijo a Eva, si ustedes comen van a ser como dioses? Y sí, nos creemos dioses porque conocemos el bien y el mal. La mujer, ¿qué vio en el pecado? Lo vio apetitoso y agradable. Cuando le dijeron que no comieran de ese fruto, ella lo vio apetitoso y agradable. Eso es para nosotros el pecado. El pecado a veces nos hace ver las cosas apetitosas y agradables para nosotros, para nuestro bien, porque yo quiero, porque a mí me nace, porque yo me creo Dios y yo mismo me mando, ¿sí? Sintieron vergüenza. ¿Qué nos hace el pecado a nosotros? Nos hace sentir vergüenza, pero no con nosotros mismos, sino con la presencia de Dios. Entonces, eso nos hace el pecado a nosotros. ¿Qué nos hace surgir? Miedo. ¿Por qué surge el miedo? Porque nosotros creemos que no necesitamos de la ayuda de Dios. Y nosotros cuando nos alejamos de Dios, nos surge ese miedo, esa inseguridad, porque nosotros no sabemos qué nos pueda pasar, ¿cierto? A veces decimos, no, es que las bendiciones, Dios mío, gracias por tus bendiciones, pero nosotros a veces estamos alejados de Él. Entonces esas bendiciones no sabemos de dónde vengan. Surge miedo. Si no creemos en Él, pensamos que nosotros no necesitamos de Él. Mire, mis hermanos, aquí en esta parte, nosotros muchas veces nos olvidamos de Él, no hacemos oración, no vamos a Eucaristía, no vamos a misa, ¿sí? Nos olvidamos de Él porque no creemos en Él, y cuando no creemos en Él pensamos que no necesitamos de Él. Entonces lo buscamos cuando lo necesitamos. De pronto en mi familia ocurrió algo y se me enfermó mi papá, se me enfermó mi mamá, me enfermó mi hijo, entonces tuve que recurrir a Él, ¿sí? Y el resto de tiempo, mis hermanos, Dios es para siempre. No podemos tener a Dios como un Dios de bolsillo. Eso nos lleva al pecado, ese pecado que cometieron nuestros primeros padres, que nos apartaron de ese jardín de Edén. Eso nos conlleva a eso. Quedamos desnudos ante la gracia de Dios. Cuando quedamos desnudos ante la gracia de Dios, perdimos la gracia. Perdimos la gracia con Dios, ¿sí? Entonces, mis hermanos, ¿cómo puedo cuidar yo? ¿Cómo puedo colaborar yo cuidando con la obra de la creación? Yo, que soy una creación de Dios y de pronto en estos momentos me encuentro alejado de Él, ¿sí? Recuerden que Dios sacó a Adán del jardín, ¿sí? Para que no comiera del árbol de la vida, y viviera para siempre. Perdimos la gracia. ¿Qué nos muestra el video? Vinieron profetas, muchos, anunciando la venida de Cristo, de ese árbol de la vida. ¿Por qué es el árbol de la vida? Recuerdan que el árbol de la vida era del que nos hablaba que podíamos tener vida eterna. Y ustedes, mis hermanos, ¿saben quién nos puede dar vida eterna? Cristo Jesús. Entonces, Adán y Eva perdimos la gracia, viene Jesús y nos devuelve la gracia. ¿Cómo nos devuelve la gracia Jesús? Por medio del bautismo. Cuando nosotros recibimos el bautismo, recibimos el Espíritu Santo. Recuerden, cuando Jesús se bautizó, se abrieron los cielos, ¿sí? Y vino el Espíritu Santo sobre él.
Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, se nos abren los cielos, volvemos a comunicarnos con nuestro Padre Celestial y recibimos ese Espíritu Santo. No vamos a entrar en detalles con este tema porque es del bautismo, pero en ese momento nosotros se nos vuelve la gracia. ¿Cómo hago yo para tener nuevamente esa gracia y no empezar y no pasarnos como en nuestros antepasados a empezar a colaborar con esa obra de la creación, sino para bien? ¿Cómo puedo participar yo con esa obra de la creación? Con la otra parte que es la existencia de la humanidad, nosotros somos los que tenemos muchas veces digamos, por busca de poder, por busca de bienes, por busca de cosas que se nos hacen a nosotros, que debemos poseerlas, muchas veces por envidia, por egoísmo, muchas veces porque queremos, o muchas veces por buscar plata, o muchas veces por buscar las cosas materiales, nos alejamos de las espirituales, ¿sí? Y muchas veces eso nos conlleva a que de pronto haya tanta contaminación, a que de pronto haya tanta gente en la calle. Una vez me pasó con mi hijo que íbamos por el puente de la 35 y habían como 5 o 6 personas pidiendo en el puente y mi hijo, papá, mi hijo me dijo, papá, si Dios es un Dios de amor y de misericordia, ¿por qué hay tanta gente en la calle? Yo le dije, hijo, por culpa del pecado. Porque cuando nosotros nos alejamos de Él, cuando sentimos esa vergüenza y nos alejamos de Él, nosotros perdemos todo, como le pasó a Adán y Eva, ¿sí? Podemos llegar a estar a un punto en que Dios nos distinga a nosotros, ¿cierto? Pero mire que Dios en su infinita misericordia, en su infinito amor, en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es la vida eterna? Es Cristo Jesús. Cristo Jesús es ese árbol de la vida que nos viene a traer la gracia, nos viene nuevamente a traer esa paz, nos vuelve nuevamente a que nosotros tengamos esa comunicación con Dios, para que nosotros podamos volver a ser salvos y podamos volver a tener esa vida eterna que habíamos perdido. Mis hermanos, mi invitación en este encuentro es de que ustedes en oración, esta es la segunda parte del encuentro y la segunda parte de cómo podemos colaborar con la obra de la creación. Podemos hacerlo cuidando las plantas, los animales, administrando los bienes que Dios me ha dado de la mejor manera, ya vimos 2 encuentros, siendo buenos amigos, dando gracias por la vida, ahorita colaborando con esa obra. Y ahorita, por ejemplo, con esta segunda parte de cómo cuidar la creación conmigo mismo. Para yo poder cuidar la obra de la creación debo obedecerle a Dios. Dios me regala a su Hijo para que yo crea en Él, para que yo lo ame a Él, para que yo lo siga a Él, para que sea Él nuevamente que me devuelva la gracia y empezar nuevamente una nueva creación. Dice San Pablo en la carta a los Corintios y en la carta a los Romanos, dice, Jesús es el nuevo Adán bajado del cielo y María es la nueva Eva porque Jesús nos devuelve la gracia y María nos trae el plan de salvación. Esa es la nueva creación. Mire, empiecen a leer el libro de Juan de San Juan. Empieza... En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Así inicia el Génesis. Juan 1:4 dice, en ella estaba la vida y la vida era la luz y la luz a los hombres y la luz brilla entre las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. San Juan en su segundo capítulo, él quiere hacer un símil de la nueva creación y de pronto, lástima que no nos quedara más tiempo y no pudieron empezar a hablar de esto. Pero esa es la nueva creación que nos regala nuestro Padre Celestial por medio de Jesús. Entonces, mis hermanos, ¿cómo puedo cuidar con la obra de la creación? Cuidando mi cuerpo, cuidando mi ser, cuidando mi alma, cuidando mi espíritu. Que ese espíritu que Dios me regaló sea para Él. Recordemos el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Que esa persona que nosotros tenemos que esa persona que nosotros tenemos en nuestro corazón sea siempre Dios, que sea siempre nuestro Padre Celestial, que sea siempre Jesús, que sea el Espíritu Santo, porque la honra y la gloria es para ellos.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, busquemos ese árbol de la vida. ¿Cómo lo buscamos, mis hermanos? Yo los invito a que leamos Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11 al 14. Ahí nos narra que el pecador, dice, el pecador continúe pecando, que el inmundo siga en su inmundicia, y que el justo siga practicando su justicia, y que el santo siga santificándose. Dice, bendito el que lave las vestiduras para tener acceso al árbol de la vida. ¿Qué es lavar las vestiduras? Es nosotros limpiar el alma para poder tener acceso a ese árbol de la vida. ¿Cómo puedo yo lavar las vestiduras o limpiar mi alma? Pidiendo perdón por nuestros pecados, ¿cierto? Ese pecado que de pronto no me deja acercar a Dios, ese pecado que de pronto me tiene alejado de Él, ese pecado que de pronto a veces yo lo hago en varias ocasiones repetitivas y no soy capaz. Digámosle a nuestro Padre Celestial en esta noche, en este encuentro, que nos regale esa gracia, que nos regale la gracia de volver a Él, que nos regale la gracia nuevamente de poder pertenecer a Él, que venga a nuestros corazones, que limpie nuestra alma, que limpie nuestro corazón, que limpie nuestra mente y empezar a nosotros a decirle, Señor, quiero seguirlo, quiero seguirte, Señor, quiero pertenecer nuevamente a ti, quiero pertenecer a tu reino, quiero nuevamente volver a recibir de esa agua manantial como le prometiste a la mujer samaritana, beber de esa agua para no volver a tener sed nunca más, buscarle soluciones a todos nuestros problemas. Por eso quiero invitarlos a este segundo compromiso, segunda práctica, con esa oración a la Virgen que vamos a iniciar, que la van a hacer con puño y letra. Vamos también a nosotros a pedirle todas las noches, por una semana, y después yo sé que ustedes lo van a seguir haciendo. Vamos a decirle a Dios y a Jesús que nos regalen nuevamente la gracia. Decirle, Señor, queremos seguirte, Señor, queremos volver a tu camino, Señor, ayúdame a alejarme de esto ayúdame a quitar esto que me está alejando de ti, si son rabias, si son problemas, si son enemistades, si son problemas con mi familia, si es porque estoy cometiendo... tengo mi esposa en la casa y estoy por fuera cometiendo adulterio, fornicación, si es que de pronto estoy quitando lo que no es mío, si es algo, si es que me emborracho, si es que le soy infiel a mi esposo, a mi esposa, si es... Recuerden, mis hermanos, mire, Apocalipsis capítulo 2, versículo 7 dice, el que tenga oídos oiga a lo que el Espíritu dice a las iglesias, al vencedor le haré a comer del árbol de la vida, el que está en el paraíso de Dios. Entonces, mis hermanos, al vencedor es el que nos van a dar de ese árbol de la vida. Vamos a vencer ese mal, vamos a vencer esas cosas que nos separan de Dios, vamos a empezar a vencer esas ataduras que no me dejan acercar a Dios, esas cosas malas que de pronto a veces yo digo, esto no me deja acercar a Dios. Vamos a empezar a ir con nuestros hijos a la Eucaristía, vamos a empezar a hacer oración. Recuerden el otro compromiso, con la oración de San Luis María Morfón de Guiñón, la oración de la confianza a nuestra Madre del Cielo, vamos a hacerla, pero recuerden, antes de esa oración vamos a hacer el Padre Nuestro, vamos a hacer esa oración y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos devuelva la gracia, a decirle, Señor, queremos recibir esa gracia, que queremos volver a llegar nuevamente a ti, solamente tú eres el camino. Jesús dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, y si queremos ir al Padre debemos ser por Él, debemos empezar a seguirlo a Él, debemos empezar a conocerlo a Él. ¿Cómo conozco yo a Jesús, mis hermanos? Por medio de la palabra de Dios. Empecemos a leer la palabra, una estrofa, un versículo, algo, empecemos a acercarnos nuevamente a Él, o sea, si nos hemos alejado, debemos nuevamente empezar a acercarnos a Él, acompañando a nuestros hijos a la Eucaristía. Ahorita que ya se acabe todo este confinamiento, que vamos a las iglesias, vamos a empezar a acompañar a nuestros hijos a la Eucaristía. Si podemos ir en familia, vamos a hacer en familia, vamos a empezar a buscar de Dios, y de esa otra forma podemos colaborar con la creación. Entonces, mis hermanos, quiero agradecerles por haberme acompañado en este hermoso encuentro. Ya saben, las dos formas de colaborar con la creación es cuidando los árboles, las plantas, los animales, todo lo que Dios nos ha dado, cuidando todo según su forma, como Dios nos enseñó, y cuidando nuestro cuerpo, nuestra alma, que somos creación también de Dios. No nos excluyamos de la creación, somos la creación más importante y por lo tanto fuimos apartados de esa creación, fuimos apartados de la gracia de Dios, pero nuevamente Jesús nos devuelve esa gracia. Entonces pidamos esa gracia.
Por lo tanto, quiero que me acompañen finalizando con una canción. Quiero que la escuchen, cierren sus ojos. Si quieren cantarla, cántenla. Si quieren en el momento que la están escuchando hacer oración, hagan oración. Si quieren hacer alabanza, hagan alabanza. Si les dan ganas de llorar, lloren, pero escúchenla. Escuchen esa canción que nos va a acercar a Jesús más. Y ya saben, hermanos, mucha oración, paz en sus hogares, paz en su familia. Empecemos a portarnos bien con los vecinos, empecemos a portarnos bien con nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Empecemos a hacer el bien a las demás personas, ¿oyó? Que Dios los bendiga. Vamos a escuchar esta oración y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a escucharla para que esa oración, esa canción nos empiece a remover el corazón. Ya saben, háganlo, lo que le nazca, háganlo. Él es Jesús, Él lo hace, Él lo sana, Él libera, Él limpia, Él cambia, Él está aquí. Gracias, Señor. Bendito sea, alabado sea. Jesús, tú eres La persona más importante la persona más importante en este lugar. en este lugar. Díselo fuerte, Rey de Reyes, Rey de reyes, Señor de señores, Señor, aquel que mi vida cambió. Ese es Jesús, joven. Rey de Reyes, fuerte. Señor, Señor de Señor, aquel que mi vida cambió. que mi vida cambió. Jesús, tú eres. Jesús, tú Díselo fuerte, joven, la persona la persona más importante más importante en este lugar. en ese lugar. Otra vez, díselo. Si le has creído, cántale. Más importante. Mueve tus brazos y dile, Rey de Reyes, Señor de señores. Ahí está Jesús. Que mi vida cambió. Rey de Reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Jesús, Jesús, tú eres la persona más importante en ese lugar.